Siempre empezar el año es muy emocionante porque es como un cuaderno nuevo y hay cosas nuevas. Vamos a tener durante un tiempo una serie de predicaciones que están basadas en esta primera epístola del apóstol San Pedro, y vamos a estar domingo a domingo predicando sobre esta maravillosa carta del apóstol Pedro. Tenemos varias intenciones al hacerlo. Una de ellas es que buscamos, como siempre y como lo debemos hacer todo el tiempo, buscamos que la Biblia nos lleve al concepto de la unidad como cuerpo de Cristo. Y de repente algunas personas pueden pensar, bueno, para hablar de la unidad se pueden hablar de muchos textos bíblicos, ¿no? De muchos pasajes. Y sí, claro, por supuesto, hay diferentes textos aislados. Sin embargo, toda la Biblia nos habla de que somos el pueblo de Dios, el pueblo del Señor, por el cual el Señor entregó su vida. Pero este libro maravilloso del cual vamos a predicar durante algunos meses, después haremos una pausa, por supuesto, en la Semana Santa, pero estaré predicando de este texto, nos habla justamente de una identidad como pueblo. En esta tarde, a manera de introducción a la lectura de este libro, de esta carta, hemos de estar analizando los dos primeros versículos, por supuesto, de Primera de Pedro, pero también un poco el contexto general en el cual fue escrita esta maravillosa carta. Una cosa que nos queda clara, y todos los teólogos están como de acuerdo en este asunto, y cuando usted lee la carta completa de un solo impulso, se puede dar cuenta de que hay un versículo que es como central en toda la lectura de la carta, un versículo que rige de alguna manera la historia de esta carta. Este versículo es el versículo número 9 del capítulo 2. Es un versículo conocido por todos nosotros, pero que además establece de alguna manera esta atención que debemos nosotros concentrar en esta carta maravillosa. Lo sabemos de memoria el texto. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero una cosa interesante es lo que el texto mismo dice después en el verso 10, que vosotros, dice, que en otro tiempo no erais pueblo, dice, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. No éramos pueblo, no había misericordia para nosotros, pero ahora sí. Y la única manera posible para que nosotros fuésemos pueblo y alcanzáramos misericordia es de tal manera que el Señor nos haya distinguido con ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. En su momento llegaremos a este versículo para estudiarlo con todo detenimiento. Pero estos somos nosotros, amado hermano, hermana. Somos este pueblo, somos este linaje escogido, este real sacerdocio, esta nación santa, este pueblo adquirido por Dios. Somos este pueblo que tiene que mantenerse pues en esta unidad que establece Dios para su pueblo, que utilizando metáforas importantes, habla por ejemplo acerca del cuerpo, que un cuerpo, bueno, pues no se puede desmembrar, sino que es un cuerpo integral, organizado, es un cuerpo integral con un organismo determinado que le hace vivir. Somos pues la iglesia del Señor, somos pues nosotros este pueblo maravilloso, que no éramos pueblo, que no habíamos alcanzado misericordia, pero que ahora la hemos alcanzado. Pero ahí no inicia el libro. El libro no inicia en este versículo. Ojalá yo hubiese iniciado con este versículo, pero no. Dado que el estilo literario de este libro es una epístola, entonces tenemos que acercarnos pues al estudio a partir de la epístola. Y nosotros sabemos que una epístola es una carta. De tal forma entonces que una carta cumple con ciertas normas, cierto criterio que es consecuente con todas las cartas, no solamente las escritas por Pablo, por Juan, por Pedro, pero es consecuente con todas las cartas que cualquiera manda. Hoy día ya no se mandan cartas, ¿no es cierto? Hoy día tenemos las redes sociales, el correo electrónico, los chats y todo esto, y ya rompimos un poco el formato. Cuando mandamos un mensaje por WhatsApp, no usamos el formato
formato de una carta, ¿no? Normalmente entramos de lleno porque evidentemente a quien le estamos mandando el mensaje pues está muy personalizado. Pero no habiendo esto, la epístola tiene una característica importante, y la característica es que siempre hay pues un remitente, hay un emisor, hay un mensaje, siempre hay un saludo inicial, hay una identificación de quien está haciendo la carta y hay un saludo inicial. Normalmente esto es lo que sucede en las cartas, en las epístolas. En esta epístola pues no es la diferencia, empieza así. Nosotros tenemos ahora en este estudio que vamos a hacer hoy 2 versículos llenos de doctrina profunda, de un contenido teológico importantísimo, profundo. Habla de una doctrina maravillosa como la presciencia, habla de una maravillosa doctrina como la santificación, habla de una maravillosa doctrina como la expiación, hablando acerca de la obediencia y el ser rociados por la sangre de Jesucristo. Tiene un contenido teológico importante, lo cual nos dice que el apóstol Pedro está dirigiendo pues una carta a gente que conoce, que sabe, que está instruida en las doctrinas fundamentales que habían sido enseñadas quizá por Pablo y por Pedro a estas personas que viven en estas regiones. Lo que nosotros vamos a hacer en estos 2 versículos, en el poquísimo tiempo que tenemos, es que vamos a distinguir 2 cosas importantes. Primero, cómo el apóstol se identifica, y entonces descubriremos las condiciones externas de aquellos a los que va dirigida la carta, y vamos a entender la condición interna de aquellos pues a los que va dirigida la carta. Ahí tiene usted el bosquejo, 2 puntos muy sencillos. De tal manera entonces que lo primero que nosotros vamos a tratar de descubrir en este texto son las condiciones externas. Analizamos pues el texto. Dice el pasaje: Pedro ya se identifica quién está mandando esta carta. Tenemos que recordar nosotros que Pedro se autonombra, ¿no? Porque no por, como decía Pablo a los Gálatas, no por voluntad de hombre, sino de parte de Dios, se autonombra como apóstol de Jesucristo. Él dice: Pedro, pues, apóstol de Jesucristo. No tenemos ningún texto en la Biblia que no haya sido escrito por alguien con esta característica en el Nuevo Testamento. No lo tenemos. Quizá por ahí el evangelista Lucas puede ser que no sea apóstol, pero no hay duda que él es quizá el único que no, pero que tiene una relación importantísima con el canon bíblico. Pero ahora Pedro se está relacionando con el Señor y con esta iglesia y con este pueblo como apóstol de Jesucristo. Nosotros sabemos que los apóstoles fueron elegidos por el Señor, testigos de su resurrección, enviados directamente por él, y cumplen una función importante de ser justo embajadores, enviados de Jesús para representarle en diferentes lados. Bueno, Pedro dice aquí, está escribiendo aproximadamente en el año 64 después de Cristo, y se identifica así, y se dirige a los expatriados, dice él, y les llama expatriados de la dispersión, y luego dice en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Cuál es la condición externa? Bueno, está muy clara la condición externa. A los que va dirigida esta carta es a personas que no están viviendo en el lugar donde nacieron. La mayoría. Es posible que estén viviendo o estén en algún lugar, algunos niños hayan nacido ya ahí, pero la mayoría en la época temprana en que fue escrita esta carta, es posible que todos los que están recibiendo esta carta no hayan nacido en los lugares que se mencionan. Es decir, que vienen de otro lado y llegaron a este lugar, pero no llegaron de vacaciones, no llegaron con visa de turistas, no llegaron con visas de trabajo, llegaron expulsados, llegaron expatriados, llegaron como corridos o como huyendo. Lo sabemos porque dice el apóstol aquí que son expatriados de la dispersión. De la dispersión. En el idioma original esta palabra es diáspora, de la dispersión. Quizá tenemos que ir un poquito más atrás para saber ¿y cuál dispersión? Porque nosotros entramos a una carta y nosotros tenemos que saber por qué él está escribiendo a un pueblo o a una gente que está viviendo expatriada, es decir, no en el lugar donde nació, y por otro lado le estás diciendo que fueron dispersos, que fueron pues de la diáspora, que fueron huyendo de algún momento en algún lugar. ¿Qué sucedió?
¿Qué pasó? ¿Qué es lo que ha traído, pues, a esta gente a estas regiones? Es muy simple. Usted debe de leer de repente el libro de los Hechos, y en el libro de los Hechos tenemos un episodio significativo, específicamente en el capítulo 8 y luego confirmado en el capítulo 11 del libro de los Hechos, en donde se nos narra lo que sucedió después de la muerte de Esteban e incluso durante la muerte de Esteban. Nosotros sabemos que el apóstol Pablo, por ejemplo, consintió, estuvo presente en la muerte de Esteban. Estuvo ahí, estuvo en ese lugar. Normalmente la gente a la que estaba en ese momento era gente, pues era gente judía, que se estaban convirtiendo al evangelio. El evangelio estaba diseminándose, el evangelio estaba creciendo, el pueblo estaba pues escuchando el evangelio, y en la recién el ministerio del Señor Jesús, mucha gente estaba viniendo a Cristo. Pero empezó pues a crecer el evangelio de tal manera que la iglesia primitiva, estamos hablando de del primer siglo, empezó a crecer de tal manera que ahora era necesario que hubiese personas que estuvieran a cargo de algunas responsabilidades, pero la iglesia crecía de una manera inimaginable. De repente 3,000 en un día de conversión, y el Espíritu Santo los añadía, luego 5,000, luego 8,000, luego Lucas pierde la cuenta y dice una multitud. Pero era una gran cantidad de personas que estaban viniendo a los pies de Cristo, de tal forma entonces que en un momento dado, en el capítulo 6 del libro de los Hechos, vemos cómo está el Señor diciéndoles que tienen que elegir, porque hay un conflicto ahí entre las mujeres de los griegos y los judíos, para gente capacitada, 7 hombres llenos del Espíritu Santo, para que puedan servir las mesas, y que los apóstoles ya no hagan esto, sino que los apóstoles se encarguen de la predicación de la palabra y de la oración. Así que entonces escogen a los 7, dentro de ellos está Esteban. Esteban maravilloso, que va a ser martirizado. Esteban va a ser perseguido, es un predicador avesado, conoce el Antiguo Testamento de una manera maravillosa y predica el Evangelio y predica a Jesucristo. Pero Esteban va a tener que morir. Pero no va a morir como de una enfermedad, va a tener que morir lapidado, pues apedreado por esta enardecida turba que no quiere la predicación de Esteban. Pero quiero que note lo que dice la palabra del Señor en Hechos 8. Porque esto es significativo para nosotros en el entendimiento de la dispersión. Hechos 8 dice, y Saulo consentía en su muerte. Estamos hablando de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Lo que sucedió es que se desató una gran persecución, y los judíos que estaban creyendo en Cristo empezaron a ser esparcidos, empezaron a huir de Jerusalén. Los únicos que se quedaron en Jerusalén fueron los apóstoles. El resto salió de Jerusalén y se fue a las regiones de Judea y de Samaria. Todavía no llegaban a Asia, pero estaban en las regiones de Judea y de Samaria. Empezaron pues a huir, seguro llegaron hasta Damasco. Pero luego el capítulo 11, verso 19, completa de alguna manera esta dispersión. Dice 11 de Hechos 19. Ahora bien, dice Lucas, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, y añade la información, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Qué notamos? Que de repente el grupo que empezó a huir de la dispersión, pues creyentes en Jesús, que tenían miedo de la persecución, empezaron a irse, se fueron a Judea, se fueron a Samaria, justo todavía en Palestina, pero luego llegaron hasta Antioquía de Siria, y sin lugar a dudas luego llegaron a Fenicia y a Chipre, la isla, y pudieron entonces llegar hasta los puntos de Asia Menor. Incluso llegaron hasta después del otro lado del mar Egeo, hasta Macedonia, que es la Europa que nosotros conocemos hoy. Allá llegaron, pero en Asia empezaron a llegar una gran cantidad de creyentes perseguidos. Estos creyentes perseguidos son los creyentes de la diáspora, esos son los expatriados, esos son los que salieron huyendo por la persecución. Y cuando oigamos nosotros hablar de la diáspora y de la dispersión, tiene que ver con la persecución que sufrieron a causa del martirio de Esteban. Algunos judíos seguramente renunciaron a la fe y dijeron, nosotros no vamos a seguir más esta fe, nos quedamos aquí. Pero los que mantuvieron firmes se fueron de su casa. ¿Se imagina esto? ¿Se imagina vivir fuera de casa?
Algunos de nosotros hemos vivido fuera de casa, ¿no es cierto? Hemos ido a vivir a otro lado. Es más, a lo mejor alguno de ustedes está viviendo aquí y que no es la tierra donde nació. No, desde luego no expatriado, pero está fuera de su tierra. Seguro no porque es perseguido, pero está fuera de su tierra. De por sí esto es algo difícil. Aquellos pues creyentes que estaban en la dispersión y que su condición externa era ser expatriados, a estos les está siendo dirigida una carta, a estos que carecen de identidad, a estos que tienen un problema, a estos que no se sienten arraigados a la tierra, el apóstol Pedro les está diciendo, a ustedes va dirigida la carta. Pero ¿cuál era el propósito? ¿Por qué les escribió una carta? La historia es apasionante y a la vez un poco difícil de entender. Pero ¿por qué les dirige esta carta? ¿Qué está pasando pues con los de la dispersión? Ya salieron de Palestina, ya no hay más persecución, pero sí que la había. Porque justo en el año 64 después de Cristo hubo un gran incendio en Roma, casi todo Roma fue incendiado. Nerón estaba como emperador y todo el mundo estaba viendo a Nerón como el culpable de aquel incendio, pero él, para lavarse las manos, empezó a acusar a aquel incipiente grupo pequeño de cristianos y empezó a culpar pues a los cristianos del incendio en Roma. Los empezó a culpar y empezó a decir, ellos son los causantes. Claro, era el grupo minoritario y era bastante fácil acusar a aquellos que no se defendían. Pero estos fueron los cristianos y entonces se desató una persecución. Nerón se lavó las manos y empezaron a culpar pues a los judíos que se estaban convirtiendo al evangelio de este famoso incendio en Roma. Empezaron las persecuciones. Claro que estos estaban en Asia y estaban lejos de Roma. Todavía no les llegaba la gran fuerza de la persecución, pero estaban siendo perseguidos por el incendio en Roma. Una acusación falsa, por supuesto, pero estaban siendo pues objetos de esto. Y aquellos que estaban allá, en estas regiones, estaban preocupadísimos porque dijeron, nos va a llegar la persecución, nos van a aniquilar. Y la gente de la región empezó pues a verles a ellos y a rechazarles. Incluso empezaron a hacer burla de ellos y empezaron a atacarles. Incluso estuvieron en una persecución antes de que llegaran las autoridades de Roma a estas partes. La situación era muy difícil. Lo que les va a decir el apóstol Pedro es, oigan, van a padecer. Su fe va a ser sometida a prueba. Van a pasar por un mal momento. De tal manera que es oportuno que les escriba a ustedes, expatriados de la dispersión, una carta para que entiendan su identidad. No habrá tranquilidad. Les digo yo, dice el apóstol Pedro, pues, ¿qué identidad tienen? Porque ustedes tienen que agarrarse de esa identidad. Nosotros sabemos, por ejemplo, amados hermanos, que nuestra ciudadanía no está aquí, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y nosotros decimos que en el mundo tendremos aflicción y que habrá tribulación. Pero tenemos que asirnos de nuestra identidad, agarrarnos de nuestra identidad, entender a quién le pertenecemos, saber quién nos llamó, saber que en la condición más adversa, ahí está quien nos llamó. Y el apóstol Pedro pues le está escribiendo a ellos, lejos de avisarles que va a venir una gran persecución, está diciéndoles, por favor, tengan paciencia, tengan una vida santa, identifíquense con aquel que les salvó. Y para esto, entonces escribe el maravilloso versículo número 2. Y ahí empieza pues a dar aquellas palabras importantes de su propia identidad, su condición interna, su condición espiritual interna. ¿Y qué les dice? Bueno, pues hace un tratado maravilloso, en pocas palabras, de la doctrina de la Trinidad. Un tratado maravilloso. Y les va a decir qué parte de la Trinidad hace qué función. Para que ellos entiendan pues su identidad como pueblo de Dios escogido, real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido. Y usted quiero que note, si ha buscado en algún momento un texto donde esté la Trinidad. Este es uno. Hay que anotarlo ya para cuando lleguen a confrontarnos con el tema de la Trinidad. Este es un versículo que habla de la Trinidad. Nótelo con cuidado. Versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios. Ahí está el Padre. Y además dice de Dios Padre. En santificación del Espíritu. Y el Espíritu está con mayúscula, ahí está el Espíritu Santo. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahí está el Hijo.
Ahora, ¿hay algún texto más? Sí, claro, hay muchos. Pero hay un texto donde hable de las tres personas. Sí, este es uno de ellos, maravilloso. Y nosotros entonces podemos entender que el apóstol Pedro está escribiendo a gente que conoce, gente regenerada, gente entendida, que sabe de la Trinidad. La Trinidad no es una doctrina que emana de un concilio ecuménico. La Trinidad es una doctrina que viene desde el Génesis, incluso un pasito antes en el pacto de redención. Pero aquí está pues la Trinidad. Pero Pedro, para darle ánimo a un pueblo que va a ser perseguido, que ya está escuchando de la persecución, le va a decir: ustedes tienen que estar tranquilos, porque ustedes en primer lugar son elegidos por Dios. Elegidos por Dios. La elección, amado hermano, hermana, es una doctrina fundamental para el creyente. Y de ninguna manera nosotros creemos que no importa qué creas de la elección con tal de que creas en la elección. Sí importa, e importa mucho. ¿Qué concepto tenemos de la elección? Y si nosotros quisiéramos definir la elección en palabras sabias según nuestra propia cultura, encontraríamos palabras para intentar definirla. Pero no hay mejor cosa que encontrar en la Biblia aquella definición de elección a partir de la operatividad de la Trinidad, porque quien elige justo es la Trinidad. Pero en la operatividad de la Trinidad entendemos la doctrina de la elección. De tal manera entonces que nosotros podemos leer en el texto, en esta redacción y en esta sintaxis escrita, que el texto dice que somos elegidos según la presencia de Dios el Padre, elegidos en santificación del Espíritu y elegidos para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Cuando entendemos estos tres conceptos, entendemos la doctrina de la elección. Y no nos metemos en camisa de 11 varas, ¿no? Tratando de entender cómo el asunto de la elección, porque unos sí, porque otros no, qué sé yo, y la predestinación, y nos metemos en un lío, ¿no? Pero esto explica de una manera bastante contundente, muy buena, esta doctrina maravillosa de la elección que ahora mismo resumimos. Dice el texto entonces que fuimos, y le dice al pueblo: ustedes fueron elegidos. Y dice la manera en que fueron elegidos. Así que entonces empezamos con la definición. Pero tenemos entonces en la manera en que fuimos elegidos un problema en una palabra que es teológicamente complicada y que muchas personas toman esta palabra para justificar una doctrina distinta a la doctrina bíblica. Pero dice el texto que nosotros fuimos elegidos y aquellos también elegidos según. Una preposición que va pues a acompañar al asunto de la elección. Elegidos según. ¿Y según qué? Elegidos según la presciencia de Dios Padre. No entrar en demasiados detalles en este asunto, pero no podemos nosotros de manera deliberada y quizá irresponsable, ¿no?, hacer una distinción entre la palabra presciencia y predestinación. Pero nosotros sabemos de la presciencia. Cuando hablamos de la presciencia, estamos hablando de que Dios sabe todo de antemano. Sabe todo de antemano. Ahora, ¿por qué sabe todo de antemano? Porque Él sabe lo que va a pasar mañana, porque Él ya lo creó antes. Ya lo hizo antes. Ahora, sin entrar en polémica, ¿no? Sin entrar en polémica, en estos días que acaban de pasar, los padres tenían un sentido de este atributo de presciencia. Llegaron al árbol de Navidad o a la chimenea o donde sea y pusieron un regalo. El hijo no se entera, pero el papá sabe que el niño va a ser feliz por un regalo que va a abrir. ¿Cómo lo sabe? Porque ya lo hizo, porque ya puso ahí el regalo, porque ya lo determinó. ¿Por qué sabe pues que el regalo está ahí, que el hijo va a estar contento? Porque él ya hizo esa obra que va a suceder mañana. De alguna manera entonces el padre tiene una especie de presciencia, ¿no es cierto? Porque ya lo sabe. ¿Cómo lo supo? Porque ya lo hizo. No es que él vio esto y entonces viéndolo de antemano lo anticipó. De tal manera que un papá no dice: ay, me veo yo en mi sueño, me veo poniendo un regalo ahí, lo voy a hacer. No hizo esto. Eso no lo hizo. Lo que el padre hizo fue determinarlo. Es decir, voy a poner el regalo. Y lo puso.
Y 2 días antes de que pase algo, él ya sabía lo que iba a pasar. ¿Por qué lo sabía? Porque ya lo hizo. Ahora, cuando estamos hablando de que la gente fue elegida por Dios según su presciencia, estamos hablando que Él sabe quién va a creer. ¿Por qué? Porque ya lo hizo. Porque ya lo salvó. Porque ya los regeneró. Nada más es cosa de que pase el tiempo. En ese sentido, aquellos deben de saber que su elección no se basó en ningún asunto de carácter personal o de obra alguna, sino que fue según la presciencia de Dios Padre, porque Él ya lo determinó. Él lo sabe porque Él ya lo hizo, ya lo puso, ya puso la conversión en el corazón del hombre. Quizá el apóstol Pablo nos ayude un poquito más cuando combina la presciencia con la predestinación. En el capítulo 8 de Romanos, en el verso 29. Bueno, ustedes lo conocen de memoria. Porque a los que antes conoció, ahí está la presciencia. También los predestinó. Ahí está la predestinación. No se separan. Son justo la esencia de la misma acción. Y Dios, pues, le dice a aquellos: elegidos pues según la presciencia de Dios. ¿Esto debe de darle paz al pueblo? ¡Claro! ¿Esto nos debe de dar paz a nosotros? ¡Claro! ¿Por qué? Porque somos un proyecto eterno de Dios. Porque el Señor me vio a mí antes de la fundación del mundo. Y porque yo creí en el momento justo en que Él ya lo planeó. ¿Por qué creí? ¿Por qué lo supo? Porque ya lo había hecho. Porque ya lo sabía. Lo sabía porque ya lo había determinado. Ya estaba ahí. Estaba construido. Estaba hecho. Él lo puso antes del tiempo. Así que entonces aquellos tienen que estar gozosos por esto. Están perseguidos, hay una situación difícil, pero son elegidos según la presciencia de Dios el Padre. Además, no solamente esto, sino que son elegidos en santificación del Espíritu. Son elegidos en santificación, dice la palabra, en santificación, dice, del Espíritu. Qué importante es entender este asunto, ¿no? Porque siempre cuando el Señor llama, y sobre todo a estos, cuando el Señor llama, no llama a los santos. No me llama porque soy santo. Me llama para hacerme santo. Quiero que eso quede muy claro en la mente nuestra. El Señor no me llama porque soy santo, porque no hay justo ni aun uno. ¿Quién puede ganarse ese derecho? ¿Quién pudiese decir: Señor, mira qué santo soy, llámame a mí por mis características personales? No me llama porque soy santo. El Señor me llama para hacerme santo. Y en el asunto de hacerme santo está la doctrina de la santificación, de la santificación. Ahora mismo, ustedes y yo, que tenemos un corazón regenerado, estamos siendo santos, poco a poco. A veces para atrás, a veces para adelante, pero ahí vamos, poco a poco. Así que entonces nosotros, que hemos sido pues, ¿no?, predestinados, hemos sido elegidos, hemos sido puestos en el pueblo como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, hemos sido elegidos por esto, pero fuimos nosotros santificados del Espíritu, en santificación del Espíritu. ¿Y quién pues opera la santificación? Amado hermano, déjame decirle que hoy día la santificación está operada por el Espíritu Santo, que redarguye de pecado, que dirige a toda verdad, que nos hace clamar Abba Padre, que convence a mi espíritu de que soy hijo de Dios. ¿Quién más sino el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es pues el encargado de dirigirme, de llevarme, es el consolador, es el director, es el maestro, y que me va llevando poco a poco en el proceso hasta la culminación de mi salvación. Y le está diciendo Pedro pues a los expatriados de la dispersión: ustedes son elegidos según la presciencia de Dios el Padre, pero además son elegidos en santificación del Espíritu. El Espíritu Santo los va a dirigir, no se preocupen. No se apuren, los va a dirigir. Más adelante va a retomar el asunto en el versículo 15 y 16 del capítulo 1 todavía. Dice: sino como aquel que os llamó es santo,
sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. ¿Y quién me ayuda en esto? Pues el Espíritu Santo. ¿Sabe quién nos ayuda a nosotros en este proceso? El Espíritu Santo. A través de su palabra, por supuesto. El Espíritu Santo nos va dirigiendo a toda verdad. Nos incomoda cuando hacemos algo mal. Y nos va tomando de la mano y nos va llevando en el proceso. ¿Hasta cuándo? Bueno, pues hasta el final del tiempo. O hasta que Cristo venga. Así que entonces fuimos escogidos según la presencia de Dios el Padre, fuimos escogidos en santificación del Espíritu Santo, pero hay un propósito de la elección. No pudiese quedarse sin propósito, ¿no es cierto? Porque el propósito es de la elección que sucedió antes de la fundación del mundo, que fuimos escogidos también para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Fuimos elegidos para obedecer y para ser rociados con la sangre de Jesucristo. La mayoría de nosotros, nos cuesta trabajo, ¿no es cierto?, la obediencia. Nos cuesta trabajo la obediencia porque somos rebeldes por naturaleza, ¿no es cierto? Somos así, nos cuesta. Más nos cuesta obedecer a alguien a quien no hemos visto. Nos cuesta mucho trabajo obedecer lo que la Biblia dice, porque la Biblia es contracultura, porque mientras que la cultura dice una cosa, la Biblia dice otra, y entonces nos encontramos en un brete, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Lo que dice la cultura o lo que dice la palabra? Bueno, esta no debería de ser nuestra pregunta, siempre tiene que ser lo que dice la palabra. Pero luego nos metemos en otro asunto, ¿pero qué significa? Y ahí luego cada quien dice lo que quiere. Pero ciertamente la elección tiene que ver con un propósito. ¿Para qué me elige el Señor? Me elige a mí para salvarme, por supuesto, para hacerme santo desde luego. Pero hay un propósito final, y el propósito final es el propósito establecido de Dios para con su pueblo en el pacto que establece. Le dijo Dios a Abraham: yo voy a ser tu Dios, tú vas a ser mi pueblo. Y lo único que le pidió fue ser obediente. Fue ser obediente. Pero cuando se tipificó la expiación, cuando se tipificó la venida de Jesucristo y su muerte expiatoria, entonces encontramos nosotros que Pedro no está ajeno a la teología del Antiguo Testamento, porque justo en la teología del Antiguo Testamento encontramos de una manera maravillosa la combinación de la obediencia y el rociamiento. Quiero que me acompañe a Éxodo 24, porque es importante nada más para tener el panorama completo. Éxodo 24. El Señor le da instrucciones a Moisés para que se dirija a los ancianos en el monte Sinaí y al pueblo. Y quiero que note lo que dice el verso 7 y el 8. Éxodo 24, 7 y 8. Dice, 7. Y tomó el libro del pacto, dice, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, miren lo que dijo el pueblo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. El libro del pacto es la palabra del Señor. Ahora nosotros tenemos una tarea, ¿no es cierto? Ver la Biblia, leer el texto bíblico y casi decir junto con el pueblo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Ahí está la obediencia. Pero quiero que note lo que dice el verso 8. Entonces Moisés, después de que el pueblo dijo vamos a obedecer, tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Obediencia y rociamiento. No puede ser de manera distinta. Obediencia y rociamiento. El pueblo, ante la lectura de la ley, ante la lectura de lo establecido en el pacto, dice: haremos lo que el Señor quiere, obedeceremos. Y ante este compromiso de obediencia, lo que hizo Moisés fue lo que tiene que hacer, tomando la sangre de aquel cordero y rociarla sobre el pueblo y decir: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Está sellando al pueblo elegido y le está diciendo: ustedes tienen que obedecerme, y aquí está rociada la sangre de Cristo. Era una escena bastante burda,
porque cuando sucedía la expiación, Moisés esta vez lo hizo, pero era tarea de la familia de Leví, de los sacerdotes. Metían la mano en medio del cordero que estaba pues ya partido a la mitad, y entonces empezaba con la sangre a rociar al pueblo. Imagínense nada más que le caiga sangre, ¿no? Era como muy sucio, ¿no? Pero era tipificación de la sangre del cordero, la sangre de Cristo. Y cuando uno entendía esto, hasta se acercaba para que le cayera un poco de sangre, porque eran ser rociados por la sangre de Cristo, en el cual habían hecho un compromiso de obediencia. La expiación es un tema importante, la elección, sin la condición del acto decretivo de Dios antes de la fundación del mundo. La elección, sin entender el proceso de santificación en el que el Señor nos puso. Pero la elección, sin saber el propósito de la elección de obedecer y ser rociados por la sangre de Cristo, no tiene sentido. Ahora nosotros, no somos rociados por sangre, desde el punto de vista literal. Pero el autor de Hebreos nos dice que hemos sido rociados por la sangre de Cristo. Y aquí Pedro está diciendo, elegidos para obedecer. No hay otra opción. Y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Usted y yo, mi amado hermano, hermana, hemos sido escogidos por Dios. Vivimos en una tierra extraña. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Somos ajenos a este mundo. Pero somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El Señor nos escogió. Y nos escogió según su presciencia, porque vio lo que hizo ya de antemano. Maravillosa obra. Nos escogió en santificación del Espíritu, quien nos acompaña, quien nos dirige, quien nos consuela, quien nos conduce, quien nos convence de pecado. Nos escogió para obedecer al Señor y ser rociados con su sangre. A todos ustedes les dice Pedro, gracia y paz os sean multiplicadas. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ahora nosotros, hermanos que estamos aquí y que empezamos un año nuevo, tenemos que ser conscientes de que este lugar no nos pertenece, de que nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos, que somos nosotros apenas algunas personas que estamos en un lugar diferente a nuestra identidad real. Fuimos escogidos según la presencia de Dios Padre. Fuimos escogidos en santificación del Espíritu y fuimos escogidos para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Claro que podemos vivir en gracia y paz. Venga lo que venga. Pase lo que pase. Suceda lo que suceda. Mi identidad no la define el mundo. Mi identidad la define mi condición espiritual de haber sido salvo desde antes de la fundación del mundo, de estar en un proceso de santificación y de estar en obediencia a mi Señor y Salvador Jesucristo. Esto nos distingue. Esto nos hace ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Vivamos pues, vivamos en consecuencia. Vamos a orar. Señor, cuánta información hay en un par de versículos, pero cuánta paz da nuestro corazón. Nosotros, Señor, no vivimos persecución ahora, gracias a ti. Pero ¿qué tal si la viviéramos? ¿Estaríamos preparados, Señor, para entender que no pertenecemos a este lugar? Nosotros tenemos una ciudadanía en los cielos. Te pertenecemos a ti. Y Señor, entendemos que fuimos elegidos según tu presciencia. Porque tú, Señor, tú sabías que íbamos a creer, porque tú eso hiciste antes de la fundación del mundo. Sabemos que somos elegidos en santificación del Espíritu y que nos sostiene el Espíritu Santo y nos dirige en este proceso, Señor, hasta la culminación de nuestra salvación. Sabemos
que fuimos elegidos para obedecer y para ser rociados por la sangre de Jesucristo. Señor, vivimos en gracia y paz. Gracias, Padre. Y queremos tener esta identidad de ser este pueblo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por ti. Y queremos anunciar las virtudes de quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Alabado y glorificado seas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos, hermanos, a estar de pie y cantar el himno 346. No.